Hoy, en la parte número 66 de Preparando el Gobierno Mundial, vamos a ver algo sobre el Foro Económico Mundial, especialmente algo escrito por su máximo líder. Y mirad lo que hay aquí justo a mi lado. Abrazar la nueva era de la materialidad, aprovechar el ritmo del cambio en ESG, son unas iniciales en inglés que traducidas al español significan inversión socialmente responsable. Esto que acabo de leer ahora, este título, hace mención a que no solo los negocios deben servir para generar fortuna, sino que además deben mirarse sobre todo el tema medioambiental, con todo lo que conlleva. Pues bien, hoy vamos a ver esto y algunos datos sumamente interesantes que, como siempre, nos van a servir para terminar de complementar todo este tema, pero que no terminará hoy, porque próximamente continuará y con vaya noticias. Vamos a empezar. Pues bien, empezamos con esto, que tiene que ver, como siempre, con el reseteo, pero el reseteo conectado al Foro Económico Mundial. Mirad que aparecía en este artículo del Economista, que es algo escrito precisamente por Klaus Schwab, y tiene que ver con esto, hacia el gran reinicio económico. Por tanto, ya vemos que es un volver a empezar a nivel económico, y mirad qué nos llega a decir. Puede que las medidas de confinamiento decretadas como consecuencia del COVID-19 lleven semanas relajándose gradualmente, pero la ansiedad con respecto a las perspectivas mundiales en materia económica y social no deja de crecer. Y recordad, esto era noticia del 10 de julio de este año 2020. Existen buenas razones para preocuparse, ya que empieza a sentirse una fuerte desaceleración económica y podríamos estar ante la peor depresión desde la década de 1930. Pero aunque es un resultado probable, no es inevitable. Fijaos cómo desde julio hasta ahora las cosas han cambiado. Se rebajaban esos procederes que tenían que ver con confinamiento y demás medidas, porque parecía que la cosa se arreglaba un poquito, pero ahora estamos viendo todo lo contrario. Se nos está hablando de segunda ola de COVID-19 y más medidas restrictivas otra vez de nuevo. Algunos países como Israel ya están en confinamiento y al Reino Unido se hablaba que quizás también llegarían a eso, con España igual. Bueno, veremos dónde termina todo. Pero la verdad es que las cosas en pocos meses ya vemos que aún se han complicado más. Y aquí se nos hablaba de este tipo de economía que parece ser que podía afectar, y mucho, pero que aún podía ser algo inevitable, podía haber un cambio. Pues mira qué nos sigue diciendo. Para obtener un mejor resultado, el mundo debe actuar conjuntamente y con rapidez en la renovación de todos los aspectos de nuestras sociedades y economías, desde la educación hasta los contratos sociales y las condiciones laborales. Yo no sé si esto os está sonando lo mismo que dice el Papa, pero lo mismo, ¿eh? Deben participar todos los países, desde los Estados Unidos hasta China, y deben transformarse todos los sectores, desde el gas y el petróleo hasta el de la tecnología. Dicho de otro modo, nos hace falta un gran reinicio del capitalismo, o un gran reseteo. Existen numerosas razones para apostar por un gran reinicio, pero la más urgente es el COVID-19. La pandemia, que ya ha causado cientos de miles de fallecimientos, representa una de las peores crisis de la sanidad pública de nuestra historia reciente. Y teniendo en cuenta que el número de víctimas sigue creciendo en muchos lugares del mundo, todavía tardaremos mucho en ver el final. Claramente ya nos lo decían, tardaremos mucho en ver el final. El COVID empeora la crisis climática y social que ya estábamos viviendo. Las consecuencias a largo plazo para el crecimiento económico, la deuda pública, el empleo y el bienestar humano serán graves. Fijaos cómo se van asociando términos. La pandemia COVID-19, la crisis climática. Según el Financial Times, la deuda pública mundial ya ha alcanzado su cota más alta en tiempos de paz. Es más, el desempleo se está disparando en numerosos países
En Estados Unidos, por ejemplo, 1 de cada 4 trabajadores ha solicitado una prestación por desempleo desde mediados de marzo y los números de solicitudes que se registran cada semana se sitúan en máximos históricos. El Fondo Monetario Internacional espera una caída del 3% en la economía mundial este año, un recorte de 6,3 puntos porcentuales en tan solo 4 meses. Todo esto empeorará la crisis climática y social que ya estábamos viviendo. Algunos países ya han utilizado la crisis provocada por el COVID-19 como excusa para rebajar las medidas de protección y cumplimiento medioambiental. Y los sentimientos de frustración con respecto a los problemas sociales, como el aumento de la desigualdad, el patrimonio acumulado de los multimillonarios estadounidenses ha crecido durante la crisis, se están intensificando. O sea, más desigualdad aún. Y mirad qué dice ahora: debemos forjar unos cimientos completamente nuevos sobre los que sustentar nuestros sistemas económicos y sociales. Más claro no nos lo pueden decir. Debe haber un cambio radical, y lo va a haber. Si no se abordan estas crisis sumadas al COVID-19, se intensificarán y harán que el mundo sea aún menos sostenible, menos equitativo y más frágil. Para evitar este escenario, no bastará con medidas graduadas y soluciones ad hoc. Debemos forjar unos cimientos completamente nuevos sobre los que sustentar nuestros sistemas económicos y sociales. Fijaos cómo se junta la economía, todo lo social, y todo, sobre todo, porque se ha adelantado más que nada con la situación provocada por COVID-19. Para ello se requiere un nivel de cooperación y ambición sin precedentes, pero no es un sueño imposible. Es más, un aspecto positivo de la pandemia es que nos ha enseñado que podemos introducir cambios radicales en nuestro estilo de vida con gran rapidez. Y vaya, se ha quedado demostrado. Más que hacer cambios radicales por voluntad, es por imposición. Y además, por toda la propaganda mediática al respecto para imponer todos estos cambios radicales y con gran rapidez. Desde luego se ha demostrado que se ha conseguido como si nada, prácticamente como si nada. Y esto me recuerda a algo muy interesante. Los últimos acontecimientos serán muy rápidos, dijo Ellen White. Y ya veis, realmente lo que ha dicho este hombre suena a palabras proféticas. La crisis obligó casi de forma instantánea a empresas y particulares a abandonar prácticas que durante muchos años se habían considerado esenciales, desde el uso frecuente del transporte aéreo hasta el trabajo en la oficina. Asimismo, los ciudadanos han demostrado con creces que están dispuestos a hacer sacrificios para el bien de la atención sanitaria y otros trabajadores esenciales y grupos de población vulnerables, como los ancianos. Y muchas empresas han intensificado las medidas para ayudar a sus trabajadores, clientes y comunidades locales, en lo que constituye un cambio hacia el tipo de capitalismo comprometido por el que muchas ya habían abogado, pero solo de forma teórica. Es evidente que existe una voluntad de construir una sociedad mejor y debemos aprovecharla para garantizar el gran reinicio que necesitamos con tanta urgencia. Harán falta unos gobiernos más robustos y eficaces, aunque esto no implica un impulso ideológico hacia gobiernos más grandes, y se requerirá la colaboración entre los sectores público y privado en cada etapa del camino. Es que es espléndido como lo plantean. La situación es tal que hace falta urgentemente el gran reinicio. Y además ya veis, los gobiernos robustos y eficaces. Algo debe moverse a todos los niveles, sin lugar a dudas. La agenda del gran reinicio tendrá 3 componentes principales. El primero orientará el mercado hacia resultados más justos. Para ello, los gobiernos deberían mejorar la coordinación, por ejemplo, en materia de políticas tributarias, reglamentarias y fiscales, actualizar los acuerdos comerciales y crear las condiciones de una economía de las partes interesadas. En un momento de reducción de las bases impositivas y crecimiento de la deuda pública, los gobiernos tienen un poderoso incentivo para impulsar estas medidas.
Y hablando de esto, precisamente recordaba como estaban hablando en las noticias que va a suceder algo, y es, bueno, esto, lo necesario para que haya un cambio de moneda a electrónica, de moneda física a electrónica. ¿Por qué? Porque ahora, con la gran pandemia que nos están diciendo, resulta que la gente que hace, pues buscarse la vida como puede. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en muchos trabajos se facturan, no se facturan, se hace todo en lo que llaman contabilidad B o dinero negro. Nada se factura, por tanto no se tributa. Y si no se tributa, el gobierno deja de generar muchas entradas, con lo cual todo va peor. En consecuencia, ya han dicho, esto debe cambiar. Nos están llevando a que se ponga la moneda digital sí o sí, para que no haya este tipo de problemas tan graves con la economía. ¿Veis cómo todo va cuadrando? No falla. El control va a ser absoluto. Y ya vemos, cuando llegue todo el momento de dinero electrónico, una vez más, imaginaos cuando ya se imponga la ley dominical. Te cortan el grifo electrónico y tú ni compras, ni vendes, ni nada. No falla. O estás siguiendo el proceso que ellos quieren hasta el final y aceptando la ley dominical, que eso es lo que va todo esto, aunque la gente no lo sepa y crea que haya tantas cosas, pero no se imaginan que esto es para conseguir la ley dominical. Imaginaos cuando eso acontezca, ¿qué hará el pueblo de Dios que guarda el sábado? Fijaos cómo todo se nos está viniendo encima rápidamente, nos quedan pocos años. Pues bien, mirad ahora que también nos dice aquí, las inversiones futuras deben promover objetivos comunes como igualdad y sostenibilidad. Además, los ejecutivos deberían aplicar unas reformas muy necesarias que promuevan unos resultados más equitativos que, dependiendo del país, podrían incluir cambios en los impuestos sobre el patrimonio, la retirada de las subvenciones a los combustibles fósiles y normas nuevas que rijan la propiedad intelectual, el comercio y la competencia. El segundo componente de la agenda del Gran Reinicio garantizaría que las inversiones promuevan objetivos comunes como la igualdad y la sostenibilidad. En este sentido, los programas de gasto a gran escala que están aplicando muchos gobiernos representan una gran oportunidad para el progreso. Por un lado, la Comisión Europea ha dado a conocer su intención de poner en marcha un fondo de recuperación de 750.000. Estados Unidos, China y Japón también tienen planes ambiciosos de estímulo económico. En lugar de utilizar estos fondos y las inversiones de entidades privadas y los fondos de pensiones para arreglar las grietas del viejo sistema, deberíamos utilizarlos para crear un sistema nuevo que sea más resiliente, equitativo y sostenible a largo plazo. Esto se traduce, por ejemplo, en la creación de infraestructura urbana verde y en proponer incentivos para que las industrias mejoren su trayectoria de métricas medioambientales, sociales y de gobernanza. La tercera y última prioridad de la agenda del Gran Reinicio consiste en aprovechar las innovaciones de la cuarta revolución industrial en pro del bien público, sobre todo haciendo frente a los desafíos sanitarios y sociales. Durante la crisis del COVID-19, las empresas, las universidades y otros agentes han unido fuerzas para desarrollar diagnósticos, terapias y posibles vacunas, establecer centros de pruebas, crear mecanismos para la trazabilidad de las infecciones y ofrecer soluciones de telemedicina. Piense en todo lo que se podría conseguir si se lanzaran iniciativas concertadas similares en todos los sectores. La crisis del COVID-19 está afectando a todas las facetas de la vida de las personas en todos los rincones del planeta. Pero la tragedia no tiene por qué ser su único legado. Al contrario, la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo y forjar un futuro más sano, equitativo y próspero. Pues estas son las palabras del fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab.
Yo no sé qué os parece, después de leer todo lo que él ha escrito aquí, ¿alguien tiene dudas de que no van a implementar el gran reseteo? Vemos que coincide a la perfección con los postulados papales. Vemos quién está moviendo todo por detrás. Qué mano tan larga que es capaz de estar detrás de tantísimas cosas que no deja de sorprender. Los mismos postulados, los mismos planes y objetivos. ¿Aún creéis que el papado no pinta nada? Desde luego las personas que desconocen la profecía, aparte de la historia, no se van a enterar absolutamente de nada, de dónde baja todo esto, creyendo que verdaderamente será para arreglar el mundo. Y desde luego, ya veis, lo han estropeado adrede como nunca, para dar una solución que será la salvación para tantos. Salvación entre comillas, porque en verdad les va a llevar a la perdición. Pero la gente no sabe nada de eso. Lo más triste es que mucha gente habla de estas cosas, muchísima, pero nadie lo está conectando con los planes del papado. Nadie prácticamente lo está conectando a una agenda satánica para llevarnos a la ley dominical. La encíclica Laudato Si por un lado, y esto por el otro, la uno por el otro, y así podríamos nombrar a no sé cuántos más. Y resulta que todo va completamente unido. Mirad también esto. La cuarta revolución, el gran reinicio del capitalismo, la propuesta del Foro Económico Mundial. Esto era del 6 de junio de 2020. Y una vez más tenía que ver sobre todo con Klaus Schwab. Y aquí veis la página del Foro Económico Mundial, capitalismo de accionistas, responsabilidad de los interesados, todo con el gran reseteo. Y de aquí destacamos algo, cambio climático en el centro. Solo tenemos un planeta y sabemos que el cambio climático podría ser el próximo desastre mundial con consecuencias aún más dramáticas para la humanidad. ¿Cuánta gente nos está diciendo esto? Lo está diciendo Bill Gates también, ¿lo recordáis? Lo está diciendo el papado también en la actualidad. ¿Cuántos más lo dirán ya? Es el mensaje que nos están poniendo todo el rato sobre el tapete. Tenemos que descarbonizar la economía en el corto espacio de tiempo que nos queda y poner nuestro pensamiento y comportamiento una vez más en armonía con la naturaleza, comentó Schwab. Por tanto, lo mismo que dice el Papa Francisco. En el anuncio del WEF se señalan algunas de las características y razones para motorizar el gran reinicio. Es un compromiso para construir conjuntamente y con urgencia los cimientos de nuestro sistema económico y social para un futuro más justo, sostenible y resistente. Requiere de un nuevo contrato social centrado en la dignidad humana y en el que el progreso de la sociedad no quede rezagado con respecto al desarrollo económico. La crisis sanitaria mundial mostró las rupturas de largo tiempo en nuestras economías y sociedades y creó una crisis social que requiere de empleos decentes y significativos. Y ahora nos hablan de la evolución del modelo económico. Y mira qué nos dice. Para asegurar nuestro futuro y prosperar, necesitamos evolucionar nuestro modelo económico y poner a la gente y al planeta en el centro de la creación de valor global. Si hay una lección crítica que aprender de esta crisis, es que necesitamos poner a la naturaleza en el centro de nuestra forma de operar. Simplemente no podemos perder más tiempo, sostuvo el príncipe de Gales durante la presentación. ¿Recordáis al príncipe de Gales? Estuvimos mostrando ya cosas que decía, pues aquí lo tenéis plasmado. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, se sumó desde Nueva York. El gran reinicio es un reconocimiento de que esta tragedia humana debe ser una llamada de atención. Debemos construir economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, que sean más resistentes a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros cambios mundiales a los que nos enfrentamos, aseveró el ex primer ministro de Portugal. Por tanto, cambios mundiales a los que nos enfrentamos. Sí, aún habrá más de todo esto. Y mirad también esta cuestión. A continuación, las personalidades que estuvieron presentes en la conferencia virtual para el lanzamiento de la iniciativa.
¿Quién aparece aquí? ¿La recordáis? Que estuvo con el Papa también. Cristina Georgieva, directora gerente del FMI. Victoria Alonso Pérez, fundadora y directora ejecutiva de Chipsafer Uruguay y una joven líder mundial. Caroline Anstey, presidenta y directora ejecutiva de PACT, de Estados Unidos. Ajay S. Banga, director general de Mastercard, Estados Unidos. Sharon Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional de Bruselas. Ma Hun, presidente del Comité de Finanzas Ecológicas de la Sociedad China de Finanzas y Banca y miembro del Comité de Política Monetaria del Banco Popular de China. Ya veis que aquí entran todos. Bernard Looney, director general de BP de Reino Unido. Rotich, socia de Atlantic Ventures, Kenia. Bradford L. Smith, presidente de Microsoft. Sí, para que me entendáis un poco el sustituto de Bill Gates. Nick Stern, presidente del Instituto de Investigación sobre el Cambio Climático y el Medio Ambiente de Grantham, en Reino Unido. Schwab está convencido de que el COVID-19 aceleró nuestra transición a la era de la cuarta revolución industrial y que tenemos que asegurarnos de que las nuevas tecnologías del mundo digital, biológico y físico sigan centradas en el ser humano y sirvan a la sociedad en su conjunto, proporcionando a todos un acceso justo. Pero mirad, ahora nos hablan de pensar en los próximos 50 años. Sí, 50 años. Anda que tienen conciencia de que esto se acaba en 2031 con la segunda venida de Jesús, ¿eh? Ni pensamientos, vamos. Esta pandemia mundial también ha demostrado una vez más lo interconectados que estamos. Tenemos que restablecer un sistema de cooperación mundial inteligente, que funcione y que esté estructurado para hacer frente a los desafíos de los próximos 50 años. El gran reinicio requerirá que integremos a todas las partes interesadas de la sociedad mundial en una comunidad de interés, propósito y acción comunes, añadió. Bueno, yo leo esto y es como si leyera las palabras del Papa. Economista y empresario alemán Schwab, que hoy tiene 82 años, fundó el WEF en 1971 como una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la situación del mundo. Bueno, esto nos dicen. Con el paso del tiempo, el foro se convirtió en una prestigiosa asociación que nuclea a nivel global a empresas, políticos, intelectuales y dirigentes sociales y académicos. Un gran reinicio es necesario para construir un nuevo contrato social que honre la dignidad de cada ser humano, propone Schwab. Bueno, lo propone él. Yo diría que no hace más que repetir las palabras del Papa. La crisis sanitaria mundial puso de manifiesto la insostenibilidad de nuestro antiguo sistema en lo que respecta a la cohesión social, la falta de igualdad de oportunidades y la inclusión. Tampoco podemos dar la espalda a los males del racismo y la discriminación. Necesitamos incorporar en este nuevo contrato social nuestra responsabilidad intergeneracional para asegurarnos de que cumplimos las expectativas de los jóvenes, enfatiza. Una vez más, los jóvenes como excusa. Es impresionante, porque es prácticamente lo mismo que dice el Papa. La verdad es que cuando vas siguiendo todo lo que dice el papado, porque no es solo el Papa, son también los que lo envuelven, y veis también todo lo que están presentando desde el Foro Económico Mundial o desde la ONU, dices, ¿pero hay alguna diferencia realmente entre unos y otros? Nada. ¿Y por qué? Pues porque hay una mano que los mueve a todos, y esa es la del papado. Y mirad esto, también sobre el reseteo, pero volvemos con Nesara. Ya lo vimos en una conferencia anterior. Pues mirad, curioso porque en esta página nos hablan por qué es hora de traer la luz a la madre tierra y sus habitantes. Fijaos cómo las personas que se mueven en este ámbito siempre van a parar a lo mismo y utilizan el lenguaje espiritual, yo diría espiritista, como madre tierra, lo mismo que hace el Papa, citando a San Francisco de Asís continuamente. Y una vez más nos vamos a dar cuenta cómo la gente que está hablando de esto y favoreciendo esto, pues están puestos en el tema de espiritismo y ni se enteran muchos de ellos. Mirad, Nesara Gesara,
la Ley de Reforma y Seguridad Económica Nacional Global. Nesara es la reforma más innovadora que ha arrasado no solo los Estados Unidos de América, sino en todo el planeta. Por lo tanto, Gesara en toda su historia. La ley elimina el Banco de la Reserva Federal, el IRS, el gobierno en la sombra y mucho más. Nesara implementa los siguientes cambios. Bueno, ya veis, ellos ya hablan de que la Reserva Federal se va al traste y hay toda una serie de cambios. Hay un gobierno en la sombra que también va a claudicar, va a ser, bueno, prácticamente todos encarcelados, etcétera, etcétera. Pues mirad qué nos dicen. Los puntos que conlleva esto. Pone a cero todas las tarjetas de crédito, hipotecas y otras deudas bancarias debido a actividades bancarias y gubernamentales ilegales. Esta es la peor pesadilla de la Reserva Federal, un jubileo o una condonación de deuda. Fijaos cómo utilizan jubileo. Y ya sabemos que el jubileo es un término bíblico, pero también es que el Papa está utilizando el mismo término. Elimina el impuesto sobre la renta. Elimina el IRS. Los empleados del IRS serán transferidos al área de impuestos sobre las ventas nacionales del Tesoro de los Estados Unidos. Crea una tasa fija del 14% para artículos nuevos no esenciales y solo ingresos por impuestos sobre las ventas para el gobierno. En otras palabras, los alimentos y las medicinas no estarán sujetos a impuestos, tampoco se utilizarán artículos como casas antiguas. Aumenta los beneficios para las personas mayores. Bueno, serán los que queden, porque después del COVID. Devuelve el derecho constitucional a todos los juzgados y asuntos legales. Restablece la enmienda original del título de nobleza. Establece nuevas elecciones presidenciales y del Congreso dentro de los 120 días posteriores al anuncio de Nesara. El gobierno interino cancelará todas las emergencias nacionales y nos devolverá a la ley constitucional. Supervisa las elecciones y previene las actividades electorales ilegales de grupos de intereses especiales. Crea una nueva moneda arcoíris del Tesoro de Estados Unidos, respaldada por metales preciosos de oro, plata y platino, poniendo fin a la quiebra de los Estados Unidos iniciada por Franklin Roosevelt en 1933. ¿Ya veis todo lo que creen que va a suceder? Prohíbe la venta de certificados de nacimiento estadounidenses como bonos de propiedad mobiliaria por parte del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Inicia un nuevo sistema bancario del Tesoro de los Estados Unidos, en consonancia con la ley constitucional. Elimina el sistema de la Reserva Federal. Durante el periodo de transición a la Reserva Federal se le permitirá operar codo con el Tesoro de los Estados Unidos durante un año para eliminar todos los billetes de la Reserva Federal de la oferta monetaria. Restaura la privacidad financiera. Vuelve a capacitar a todos los jueces y abogados en derecho constitucional. Cesa todas las acciones militares agresivas del gobierno estadounidense en todo el mundo. Bueno, ya no sabes si reírte o qué hacer. Establece la paz en todo el mundo. Fijaos lo que están diciendo y realmente pensad que por un momento esto llegará, no son bromas, esto llegará, paz en todo el mundo, pero vais a ver lo poco que les dura, o nos dura, porque también nos va a coger a nosotros por en medio, si Dios quiere, si llegamos vivos a ese momento. Y todo eso antes del retorno de Cristo, no lo olvidéis. Libera enormes sumas de dinero para fines humanitarios. Permite la liberación de más de 6.000 patentes de tecnologías suprimidas que se están ocultando al público bajo el disfraz de la seguridad nacional, incluidos dispositivos de energía gratuita, antigravedad y máquinas de curación sónica. Bien, pues ya veis todos los puntos que nos destacan aquí. Y aún vamos a ver esta nota y lo que nos dice. Escribir una historia de Nesara requiere ubicar los puntos separados e intentar juntarlos para crear la verdad. Los documentos originales están secuestrados y las personas directamente involucradas todavía están bajo una estricta orden de mordaza. He utilizado como base una historia escrita por James Ring. Mi investigación se propuso probar Nesara mediante la localización de documentos y artículos originales escritos por personas de renombre que ilustraban cada uno de los principios. He insertado algunas de estas URL para estos principios en la historia de Ring.
En mis más de 7 años de investigación no he encontrado nada que refute la existencia de la ley de Nesara. Internet está repleto de desinformación que la investigación puede descartar fácilmente. Ahora que la información sobre el encubrimiento gubernamental militar de la presencia extraterrestre está en el dominio público, podemos ver paralelismos de las facetas con respecto a Nesara que muchos han usado para desacreditarlo. Ya veis que vuelve a salir el tema extraterrestre, no falla. Algunos de estos son encubrimiento deliberado de información, órdenes de mordaza gubernamentales militares, la muerte sospechosa de personas que intentaron decir la verdad, el control de los medios de comunicación y la ruina de vidas y profesiones individuales. Animo a todos a que hagan su propia investigación y se sumen al conjunto de evidencia documentada sobre la verdad de Nesara. Ahora es el momento perfecto para que Nesara sea lanzada al mundo. Una vez más, ya veis que las personas que están siguiendo este tema desde hace años, evidentemente sí, sabían que se iba a implementar todo esto que ahora está anunciando el Foro Económico Mundial. Pero lo que no saben, una vez más, es que no se dan cuenta y están mezclando todo un proceso ideado por el propio diablo a través del papado para implementarlo junto a todo el tema de sociedades secretas y todas estas compañías y grandes uniones que no hacen otra cosa que trabajar conjuntamente con el papado para implementar esa agenda satánica y encima, como no, con el tema extraterrestre por el medio, que una vez más, ya sabéis, es tema diabólico. Nada de marcianitos, es tema de ángeles caídos y del mismísimo Satanás. Y todo esto es el terreno que va a prepararse Satanás para aparecer y ser el máximo benefactor de la humanidad, porque ya no solo será una cuestión económica, no será solo una cuestión de fin militar y paz por un tiempo, va a ser también grandes sanaciones, grandes milagros, y el papado estará ahí para sustentar todo esto. Por tanto, señores, ¿qué podemos hacer sino dar gracias a Dios por conocer la profecía y saber que estas cosas que iban a acontecer están dirigidas por quien ya sabemos, lo que son conocidos como la Santa Sede, bíblicamente la bestia, la gran ramera, y todos sus secuaces apoyando la cuestión. Pues bien, sí, alabado sea Dios por mostrarnos la verdad antes de que todo aconteciera, porque ya estamos viendo cómo van a encararse esto de un modo rápido, urgente, para ir implementando lo que quieren. Recordad que el Foro Económico Mundial empezará todo su gran poder en toda esta cuestión a partir del mes de enero del año 2021, o sea, el año que viene, nos quedan pocos meses ya, e irán implementando lo que quieren sí o sí, porque el papado ya se encargará de esto, vaya que se va a encargar de esto. Y quien esté en Estados Unidos mandando como presidente, sea Donald Trump o sea Joe Biden, van a seguir la pauta, la línea que les van a marcar a ellos. Eso es más que evidente. Bien, este artículo, bueno, ya veis aquí, por ejemplo, que también hay gente manifestándose con pancartas, ahora Nesara, de Nueva Zelanda y Australia. Y mirad, este hombre lo que ha hecho es, lo que ahora os voy a ir pasando, todo un resumen de situaciones que se han dado en distintos años, abarcando desde los años 70 prácticamente hasta ahora, donde él va mostrando los pasos que se han ido dando para que esto tenga al final una realidad. Bueno, pues esta es la investigación que él decía que ha hecho durante 7 años y aquí lo muestra, y os lo voy pasando por si queréis deteneros e ir leyendo todo lo que hay. Una vez más, también hasta nos habla de los Illuminati, etcétera, etcétera. Dicho esto, nosotros lo que estamos viendo claramente es que la gente que está hablando de esto y lo está apoyando como algo esencial para la salvación de la humanidad, no se dan cuenta de que le están haciendo el juego al papado, tristemente. Y por desgracia, imaginaos el resto del mundo, cómo va a caer de 4 patas en el gran engaño. Y lo peor es que entre ellos habrá muchos religiosos, y especialmente una iglesia llamada adventista, que son los que deberían estar ya denunciando todas estas cosas
y no dicen ni mu, porque ya están entrando en el mismo juego. Sí, no todos, gracias a Dios, porque hay gente aún allí que es como debe ser. Pero la mayor parte, desde su estamento más alto hasta el más bajo, han caído ya en la boca, en las fauces del papado. ¿Creéis que es una tontería lo que estoy diciendo? Ya lo he demostrado muchas veces con lo que he presentado, pero aún vamos a mostrar más para que veáis cómo se está preparando este gobierno mundial, y el ecumenismo está siendo el factor clave para que nadie se escape de eso. Y diréis, bueno, pero es que hay muchos que no creen en nada. Sí, acordaos que vamos a ver grandes cosas que van a cambiar la perspectiva mundial en muy poco tiempo sobre esta cuestión. Gracias a Dios que nos avisó con años y años de anticipación en las profecías, para ver que ahora lo tenemos ya todo a punto de consumarse. Y una vez más, todo esto nos denota que sí, Jesús regresa muy pronto. En 2031, gracias a Dios, esto se acaba. Pero antes nos las van a hacer pasar canutas. Por eso debemos acercarnos a Dios como nunca y advertir al resto del mundo de lo que se está viniendo con todo este COVID-19 jesuítico, porque es lo que ha estado disparando y va a terminar de disparar todo el resto de planes que nos van a poner delante en tan poquísimo tiempo. Próximamente la continuación, y vamos a mostrar noticias del papado para que veáis cómo todo va cuadrando. Que Dios os bendiga y gracias por todo lo que hacéis por nosotros. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.